Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora para cada uno de ustedes, los hijos redimidos de nuestro Padre Celestial. Y nos acercamos confiadamente, regocijadamente a tener comunión con nuestro Padre maravilloso, con nuestro Padre Jehová, para poder bendecir, santificar, exaltar su santo nombre, para poder reconocer el amor de nuestro Padre, la benignidad, lo maravilloso que es nuestro Padre Creador, dándole gracias en todo tiempo por toda esta salvación tan grande. Cada vez que el Espíritu Santo nos revela más la obra de Cristo Jesús, nosotros encontramos más acciones de gracias para poder agradecer a nuestro Padre por esta salvación de nuestra alma, por esta salvación eterna, por esta salvación tan grande que se efectuó, que se consumó en la persona de Cristo Jesús. Y damos gracias porque por medio de Cristo nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, estamos llamados a una nueva creación, estamos predestinados para poder disfrutar el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la verdad del Espíritu por una vida eterna. Por eso los bendecimos y en esta hora le decimos a nuestro Padre: Padre, gracias por este día que nos permite en cada momento recibirte, disfrutarte, y pedimos que por medio de la palabra tú nos des luz, nos alimentes, nos laves, nos regeneres, nos transformes, que por medio de tu palabra tú nos puedas sustentar nuestra alma, puedas perfeccionar nuestro entendimiento y por medio de tu palabra nos pueda fortalecer para seguir multiplicando la fe, la esperanza y el amor que ha nacido en nuestros corazones por ti. Damos gracias porque tu palabra siempre es enviada para tus hijos, como alimento es enviada para la iglesia. Y mediante la obra del Espíritu Santo recibimos tu santa palabra en esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre que el Espíritu nos dé sabiduría, revelación, nos alumbre los ojos del entendimiento para poder ver al admirable, al unigénito Hijo de Dios en medio de las Escrituras, al Señor Jesucristo. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 8. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor y para el Señor. Dice la Escritura: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. He aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario.
pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo en sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados. Vamos a permitir que nuestro Padre nos ministre por medio de su palabra. Capítulo 8 del libro de Ezequiel. Vamos a encontrar en el capítulo 8 la visión, una visión que el Padre le mostró a Ezequiel. Nos dice Ezequiel cómo ocurrió. Y nos dice que estando él en su casa, sentado delante de los ancianos de Judá, lo cual nos muestra que Ezequiel estaba haciendo su oficio de sacerdote, porque recordemos que Ezequiel era sacerdote, al igual que Jeremías. Estos primero tenían el oficio sacerdotal, pero luego Dios les puso el oficio de profetas, en el caso de Ezequiel también de atalaya. Y en el capítulo 8 nos dice Ezequiel que él estaba en su casa sentado junto a los ancianos de Judá, lo cual muestra que él daba la palabra a los ancianos de Judá, o que los ancianos de Judá venían a consultarle la palabra a Ezequiel, porque lo reconocían como sacerdote, como hombre de Dios. Y estando en la casa, dice Ezequiel, tuvo una visión de parte de Jehová Dios. Jehová Dios le hizo ver una visión espiritual. Y en esa visión, lo primero que dice Ezequiel fue que
vino una mano, la mano de Jehová sobre él, y vio en la visión una figura. Algo que siempre Ezequiel, el profeta Ezequiel, tiene en común en las visiones es que las visiones que vio Ezequiel todas tenían figura de hombre. En esta visión también parecía a las anteriores. Dice que vio, en la figura que vio, en la visión que vio, tenía forma o figura de hombre, se parecía a un hombre. Donde la mitad para arriba era resplandor. Desde sus lomos para arriba era resplandor y de los lomos para abajo era fuego. Esa fue la figura que vio, pero tenía forma de hombre. Y una vez que está en la visión, nos dice el profeta Ezequiel que vino el Espíritu y lo tomó por las huedejas, lo cuales son las trenzas del sacerdote, lo cual indicaba que era sacerdote, así como Sansón, como Absalón, que tenían huedejas, y lo tomó por el cabello y entre el cielo y la tierra y lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén, o sea que lo llevó a un lugar así como a Felipe, cuando el Espíritu tomó a Felipe y lo llevó a otro lugar transportado. En esta ocasión llevó al profeta en espíritu hasta Jerusalén para mostrarle por qué razón Dios le está diciendo que viene el fin. Porque del capítulo anterior Jehová Dios le está diciendo: Ezequiel, dígale a mi pueblo, dígale a mi esposa, dígale a la vasija, dígale a mi viña que viene el fin viene, y le viene un mal muy grande. Entonces en el capítulo 8 le va a confirmar Jehová Dios por visión porque es que Dios ya determinó ponerle fin a la misericordia de Dios y traer un mal sobre este pueblo. Entonces le va a permitir ver lo que todavía Ezequiel pues no veía, ¿verdad? Porque solo lo ve Dios, porque incluso dice que vio detrás de una pared, lo cual indica que Dios ve detrás de toda carne, detrás de todo corazón. Dios ve todo detrás de cada mente, Dios ve todo. Aunque los hombres no lo podían ver, porque ellos decían: estamos en tinieblas, Jehová no nos ve, los hombres menos. Jehová Dios está diciendo: yo lo veo todo, Ezequiel, y te voy a mostrar las 4 grandes abominaciones que está haciendo mi pueblo, que está haciendo mi esposa, que hacen donde creen que yo no lo veo. Entonces eso es lo que le va a mostrar, principalmente 4 abominaciones. Entonces lo toma el Espíritu, lo lleva a Jerusalén, lo lleva a ver las abominaciones que están haciendo, por las cuales Dios ha determinado que ya va a ponerle fin a esta gran abominación que está haciendo su pueblo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a ver? Dice que lo llevó a la puerta del norte, y en la puerta del norte allá vio una abominación. Le dice Ezequiel: te voy a llevar a la puerta del norte en el espíritu y te voy a mostrar por qué estoy tan enfadado, por qué estoy tan enojado con ellos, por qué estoy tan irritado. Entonces le mostró. Y en la puerta hacia adentro del norte, en una habitación, dice, estaba la imagen del celo. Entonces esa es la primera abominación que Dios le mostró al profeta, por la cual estaba irritado, estaba enojado con su pueblo. Porque tenía una imagen que se llama la imagen del celo, porque eso era lo que le provocaba a Dios. Cuando Dios veía esa imagen, Dios sentía celos al ver esa imagen. Pero se dice que se llamaba la imagen del cielo, la que provocaba celos a Dios. Entonces Dios, cada vez que veía a Jehová esa imagen, sentía celos. Le daban celos y le provocaba desatar su ira sobre esa imagen y sobre su pueblo que estaba adorando esa imagen. Entonces, que había en la puerta del norte una estatua, una figura, una imagen del celo, seguramente hecha en oro o en plata, porque era la costumbre de hacer las imágenes, además porque era construida por los reyes, y los reyes no hacían figuras en materiales menores, sino porque creían que eran deidades,
las hacían o las constituían en el mejor material, que era el oro. Entonces, esta imagen es la imagen del celo. ¿Qué provocaba? Celos. Por eso dice Ezequiel, cada vez que veo en la puerta del norte, en la habitación del norte, me provoca celos esa imagen. ¿Qué tenían? Una imagen. ¿Quién la había mandado a hacer? Los reyes. Los reyes, principalmente Manasés, que fue el que introdujo estatuas de otros dioses en Jerusalén. Entonces allí estaba esta imagen llamada la imagen del celo. ¿Qué le provocaba a Dios? Celos, irritación, ira y enojo al ver que ellos estaban confiando en otros dioses, que estaban haciendo lo que Jehová Dios le había ordenado en la ley, porque la ley, la primera parte de la ley decretaba que no harían imágenes delante de Dios, que no tendrían ídolos, que no harían ninguna imagen que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas, ningún tipo de imagen. Entonces, por eso en la ley Dios le había dicho, ningún tipo de imagen van a hacer, ni de las cosas que están en los cielos, ni de las que están en la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, ¿qué había en la puerta del norte? Lo cual indica que era un ídolo en el que confiaba el rey de la nación. Había una imagen, una estatua muy adorada, muy venerada, muy honrada, porque era una estatua hecha en oro, era una estatua hecha como principal, por eso estaba en la puerta principal del norte, la cual indicaba que era la puerta por donde entraba el rey, lo cual indica que cada vez que el rey pasaba por esa puerta, porque era la puerta donde pasaba el rey se tenía que inclinar ante esa imagen. Entonces lo muestra primero a la autoridad. La cabeza estaba perdida. ¿Cuál era la cabeza? El rey de la nación. El rey estaba confiando en esta imagen del celo. El rey estaba venerando una imagen de celo. El rey estaba honrando, adorando, sirviendo, ofrendando, inclinándose ante una imagen que a Dios le provocaba celos e irritación y enojo, e ira. Por eso le dice Ezequiel, voy a proceder con furor por estas 4 abominaciones. Entonces, la primera la estaba haciendo la autoridad. La primera la estaba haciendo los reyes de la nación. Estaban siendo idólatras, estaban adorando y tenían una imagen específica dentro de sus palacios, dentro de sus lugares de estrado. Entonces, esa es la primera abominación. Le dice Jehová Dios, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme a mí de mi santuario? Entonces Dios sentía celos, dice, están trayendo al santuario a esta imagen y a mí me están sacando, a mí me están abandonando. Y Dios ya lo había anunciado por la ley. Ellos lo conocían porque eso fue anunciado desde los días del Éxodo, en el desierto, en Éxodo 19, Éxodo 20, cuando Dios les entregó la ley. Y la ley decía, no te harás imágenes, no te harás figuras, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás ni las adorarás. Ellos conocían la ley. Pero pasados tantos siglos, habían olvidado la ley. Se estaban separando de Dios. Estaban haciendo todo lo contrario a la ley. Entonces por eso les dice, estoy enojado. Me provocan a celos con esas imágenes. Y voy a actuar con furor. Voy a apartar mi misericordia de este pueblo. En esta ocasión está hablando Jerusalén. Segunda abominación. Dice que Jehová Dios le dijo Ezequiel, pero te quiero mostrar más. Entonces vemos a Jehová Dios mostrándole al mensajero, al profeta, le está mostrando por qué él está enojado, por qué determinó no tener más misericordia. Está mostrando la razón. Dice Ezequiel, tú no lo habías visto, pero yo te voy a compartir lo que mi celo, te voy a compartir mi furor, te voy a compartir a ti para que tú lo veas. Y lo llevó en el espíritu, porque eso no lo podía ver Ezequiel. ¿Sí? Jehová Dios no lo saca en el espíritu, él no podía ver esto, porque estaba oculto. Pero Dios, que todo lo ve, sí lo podía ver, y por eso lo hizo ver en una visión espiritual. Si no, el profeta no podía ver eso,
no solo vio porque fue tomado por el Espíritu y le fue permitido ver lo que pasaba dentro de las puertas. Segunda abominación, dice que lo llevó a la entrada del atrio y miró y he aquí en la pared un agujero, pues detrás de una pared donde parece que nadie podía ver detrás de las paredes. Dios dice: Ezequiel, yo puedo ver detrás de las paredes, no hay puerta que se pueda cerrar para que Dios no vea ni Dios no entre. Dios entra a cualquier lugar. Te le dice: cava la pared y entra por la puerta. Y dice que cuando entró le dijo: mira, Ezequiel, las malvadas abominaciones que hacen allí. Y dice que cuando Ezequiel entró, abrió la puerta, vio pura figura de reptiles, de bestias abominables y de todos los ídolos de la casa de Israel. Están pintados en la pared. Entonces, en la primera abominación había una estatua física en metales preciosos en los cuales el rey se postraba. Pero la segunda figura ya era en las paredes de los atrios. Habían figuras pintadas, tatuadas, a los cuales ellos le hacían adoración, le hacían ofrenda, le hacían veneración, el pueblo de Dios. Entonces, pero ya esto no era el rey, eran los del atrio, eran los ancianos. Por eso le dice: delante de ellos vi 70 ancianos de la casa de Israel. Entonces, primero denuncia, el padre le permite ver lo que estaban haciendo los reyes y los príncipes, los cuales eran los principales encargados de estar unidos con la ley. Los príncipes y las cabezas de autoridad eran los que tenían que velar porque la ley se manifestara en todo su pueblo, porque ello dependía de su bendición. La bendición de su gobierno, la bendición de su reinado dependía de cómo ellos amaban la ley, de cómo procuraban cumplirla. Cuando estos gobiernos, estos reyes, se apartaban totalmente de la ley, haciendo todas las prácticas que hacían las demás naciones, pues la bendición se alejaba de ese gobierno, de ese reinado, y venía maldad, venía juicio. Entonces, la primera abominación es de los reyes y de los príncipes, la segunda de los ancianos, que también pues se esperaba que, por eso se llaman ancianos, porque eran hombres llenos de sabiduría, eran hombres llenos de consejo, eran hombres llenos de ley, de mandamiento. Sin embargo, los 70 ancianos, que siempre fueron considerados como los pilares de sabiduría para guiar, ayudar a los reyes a guiarlos, también estaban contaminados de la idolatría. Los ancianos también tenían ídolos en la casa de Israel y adoraban a estas figuras que Dios las llamó figuras abominables. Eran figuras de bestias, de animales, de seres creados por Dios. Luego le dice el Jehová Dios al profeta: te va a mostrar una tercera abominación. Y cada vez le dice: es más grande la siguiente abominación. Dice: te va a presentar una abominación más grande, Ezequiel. ¿Cuál? Dice que lo llevó y le dijo: vuélvete aún. ¿Y por qué hacían esto los ancianos? Dice, Jehová le va hablando al profeta, dice: Ezequiel, los ancianos hacen eso porque dicen ellos, Jehová no nos ve. Entonces le está diciendo: ellos se equivocan porque yo todo lo veo, todo lo escudriño, todo lo sé. Incluso antes de que nosotros pensemos una palabra, el Señor ya la conoce, antes de que la hablemos. Todo lo sabe el Señor. Y ellos decían: los ancianos creen que yo no veo. Y dicen: Jehová abandonó la tierra. Por eso tienen estos dioses. Y lo llevó a un tercer lugar dentro de la visión. Le digo: Ezequiel, te voy a mostrar una abominación más grande aún, que hacen estos. Y le mostró en la entrada de la puerta en la casa de Jehová. De Jehová Dios. Allí entendemos por qué estaba tan enojado, por qué estaba tan irritado, tan airado, porque justo todo esto estaba pasando en su casa, en el templo, en su nación, en Israel, pero aún en el lugar más íntimo de su soberanía, en su templo, en su casa. Estaba pasando eso donde la gloria de Dios permaneció en ese templo. Allí estaba ocurriendo esto, estas abominaciones. ¿Y quién las estaba haciendo? Sus propios asignados por Dios, el rey asignado por Dios, los ancianos asignados por Dios,
los sacerdotes asignados por Dios. Estaban haciendo estas grandes abominaciones. ¿Y qué estaban haciendo en la entrada a la puerta de la casa de Jehová? Dice que aquí vio a las mujeres Ezequiel. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Estaban allí sentadas haciendo adoración y veneración a un dios que tenía sobre todo Babilonia y los dioses y las naciones sirias, a Tamuz. En Babilonia se adoraba a Tamuz. Entonces estaban haciendo esta abominación, adorando un ídolo, un dios falso que se llamaba Tamuz. Estaban endechando, llorando por él, haciéndole adoraciones, veneraciones a un demonio, un ídolo llamado Tamuz. Entonces Jehová Dios le está mostrando la imagen del celo, las imágenes de los reptiles y las bestias abominables y la imagen o el ídolo de Tamuz que las mujeres estaban venerando con endechas. Y luego le mostró una cuarta. Entonces aquí ya muestra que no solamente los reyes estaban en idolatría, no solamente los ancianos y los príncipes, sino también las mujeres de la casa de Israel. Y si las mujeres estaban adorando a Tamuz, pues nos muestra que también los hijos, porque los hijos adoran lo que la mamá adora. Por eso es tan importante que la mamá adore a Cristo, porque lo más cercano a los hijos es las madres. Y cuando las madres tienen un ídolo, un falso dios, los hijos siguen ese falso dios. Por eso aquí también están las mamás y los hijos de estas mamás. Porque por eso nos dice que Timoteo fue levantado por Eunice, su madre, y Eunice, sus figuras maternas, lo criaron en el Evangelio, porque el hijo está más cercano a la madre. Entonces, y las madres tienden a enseñar a sus dioses a sus hijos. En esta ocasión, las madres están enseñando al dios Tamuz, al ídolo Tamuz. Entonces le va a mostrar otra abominación y le dice, y lo llevó al atrio. Ya esto es más íntimo porque está dentro del atrio del templo, al atrio que era una parte del templo del tabernáculo. Lo llevó adentro del atrio de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová vio 25 varones. Dice, vi como 25 varones a espaldas del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Dice que los vio y estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente, adorando al sol, que era también otra forma de adoración pagana o ilícita que hacían las naciones extranjeras, adoraban al dios sol. Entonces aquí tenemos un falso dios, el dios sol, el dios Tamuz y la imagen del celo. Pues seguramente era una imagen de las que ellos habían aprendido o habían oído de Babilonia o de Asiria o de Damasco, porque los reyes habían traído imágenes que vieron en su gobierno. De Damasco también dice que trajeron imágenes a Israel. Entonces dice, Jehová Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿viste los 25 varones adorando de espaldas hacia el oriente al sol, postrándose ante el sol? Dice, ¿es cosa liviana para la casa de hacer esas abominaciones? Dice, no es cosa liviana. ¿Por qué? Porque aquí estaba el sacerdocio, aquí estaban los ancianos, aquí estaban los príncipes. Dice, no es cosa liviana. Lo que está mostrando es que todos se separaron de la ley, todos se están separando de Dios. Por eso dice, me están sacando a mí de mi santuario. Yo que debo permanecer en este santuario, me están desplazando por estos falsos dioses. Entonces por eso le dice Ezequiel, me han irritado y yo voy a proceder con furor, sin misericordia. Cuando ellos griten del dolor, no los voy a oír. ¿Ves? En el capítulo 8 tenemos las 4 abominaciones que estaban pasando en Jerusalén. Y las 4 abominaciones todas tienen el mismo contenido, idolatría. Todas tienen la misma sustancia. ¿Qué estaban haciendo? Ídolos. Estaban atentando contra el primer mandamiento de la ley, que Dios le había dicho, amarás al Señor tu Dios
tu único Dios, no tendrán imágenes delante de mí, no te harán figuras de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni bajo las aguas, y menos se van a inclinar a ellas, ni las van a honrar ni a venerar. Entonces, capítulo 8, el profeta Ezequiel, Jehová Dios le permite ver al mensajero, le hace ver lo que solamente Dios conocía, lo que le estaba haciendo a Dios, le mostró con lo cual lo estaban provocando. Pues era principalmente, era algo que era totalmente ofendible para Dios, que lo ofendía en gran manera y que por eso Dios lo había estipulado en la ley. Y lo había estipulado de primero. En la ley fue lo primero que Dios estipuló, en que ellos no fueran un pueblo entregado a los ídolos, en que no fueran una nación idólatra, en que solamente ellos deberían confiar en Jehová Dios, ser para Dios y confiar en Jehová Dios. Entonces, ¿qué pecado le permitió ver el Jehová Dios al mensajero? El pecado de la idolatría. Aquí vemos el pecado de la idolatría. ¿A quién se lo permitió ver? A Ezequiel. Entonces, vamos ahora, esa es la parte histórica y donde vamos comprendiendo por qué llegó un día Dios en que dijo, no voy a tener más misericordia con este pueblo. Y les permitió ir al cautiverio. Entonces vemos que por qué Dios estaba tan irritado, por qué Dios estaba tan enojado, por qué Dios dijo, voy a proceder con furor. Porque Dios mira y no había nadie que estuviera exento de la idolatría. Todos estaban en el pecado de la idolatría. Los reyes, los príncipes, los ancianos, los sacerdotes, los levitas, las mamás, los hijos, los esposos. Todos estaban totalmente contaminados de la idolatría. Todos se habían apartado de la ley. Todos, aunque conocían que Dios lo había dicho, porque incluso lo había dicho con amenaza, dice el que lo haga morirá, porque tenía sentencia a muerte. Cuando vemos la ley completa en Levítico, en Números, de Jehová Dios decía, todo el que levante ídolos morirá. Tenía sanción de muerte. Sin embargo, acá vemos como toda la nación, por eso va a entrar en un cautiverio, porque Dios está mostrándole a Ezequiel que todos fueron contaminados por este pecado. Entonces, ¿qué hace? Le muestra el mensajero para que él vea que era toda la nación la que se contaminó, que todo estaba leudado, desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza que era el rey hasta lo más inferior, que eran como toda la población. Todos estaban contaminados de la idolatría. Entonces, capítulo 8, Jehová Dios denuncia la imagen del celo y las imágenes y las figuras tatuadas en la pared y lo que estaban haciendo con Tamuz y el sol. Incluso había una creencia de que Tamuz era hijo del sol. Ellos, las naciones extranjeras, creían que era el hijo del sol Tamuz, que había muerto y resucitado. Ahí se endechaban las mujeres. Entonces, capítulo 8, amados, un capítulo donde la visión que vio Ezequiel empieza con, te vamos a permitir ver a Cristo en ese capítulo 8, ya vemos lo que hizo el pueblo, vemos por qué Dios estaba tan irritado y vemos las 4 abominaciones en esta visión. Pero ahora vamos a permitir ver a Cristo en este capítulo 8, en esta porción. Entonces nos dice el capítulo que lo primero que vio Ezequiel fue, antes de ver el pecado, antes de ver la imagen del celo, antes de ver los reptiles abominables, antes de ver a Tamuz, antes de ver al sol, que lo están orando, lo primero que Dios le permitió ver fue la figura de hombre, que para arriba era resplandor, y para arriba era fuego y para abajo era resplandor, esa figura de hombre. Antes de ver todo esto, Jehová le mostró una figura que era un fuego que tenía forma de hombre y que en la misma figura
de los lomos para arriba tenía una forma y hacia abajo tenía otra forma. Entonces allí empezamos a ver a Cristo, porque esa primera figura que vio Ezequiel es Cristo Jesús. Cristo Jesús es esa figura de hombre en resplandor y fuego. Antes de Cristo ser encarnado, ya se estaba manifestando por toda la Escritura. Entonces por eso vio primero a Cristo que la imagen del celo, lo cual muestra que Cristo está antes que el pecado, que Cristo está antes que cualquier otra imagen. Está la imagen de Dios. Entonces lo que le está diciendo Jehová Dios es: Ezequiel, esta es la imagen y te voy a llevar para que tú veas que esas imágenes no se parecen a mi imagen. Ellos no conocen mi imagen verdadera, porque si hay una imagen mía, pero es esta, tiene imagen de hombre, con fuego hacia abajo y resplandor hacia arriba. Pero ellos, como no la conocen, ellos intentan hacer estas imágenes que te voy a mostrar: bestias, reptiles, Tammuz, el sol, la imagen del celo. Entonces, lo que Dios está diciendo al mensajero inicialmente es: si hay una imagen de la gloria de Dios, si la hay, pero Ezequiel, no son estas que ellos tienen. Y por eso era que Dios le decía, desde el principio le dijo: no van a ser imágenes de mi gloria, porque ustedes no la conocen, porque todavía no es el tiempo para que yo la manifieste, pero sí hay una imagen de la gloria de Jehová, sí la había. Solo que las naciones intentaban decir, pues, como el león es fuerte, hagamos la imagen del león, como el sol se ve inquebrantable, hagamos la figura del sol. Las naciones intentaban mirar cuál figura en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo del agua era la más parecida a una deidad, entonces trataban de hacer esas. Había un árbol, una roca muy fuerte, entonces trataban de hacer una figura, una roca, de un árbol. Pero sí hay una imagen, solo que por ahora, por eso Dios tenía prohibido. ¿Por qué Dios les había prohibido? Porque la imagen de la gloria de Dios todavía no iba a ser revelada. Al no ser revelada, iban a fallar, iban a errar al hacer cualquier otra imagen. Por eso todas las naciones habían errado, porque aunque todas las naciones tenían una imagen de una deidad distinta y múltiples, todas erraban. ¿Por qué? Porque solo Dios conocía cuál es la imagen de su gloria. Y siempre que Dios empezó a mostrar cuál es la imagen de la gloria, empezó a mostrar una imagen que nunca ninguna nación pensó que la imagen de la gloria de Dios tuviera semejanza de hombre. Por eso la mayoría hacía semejanza de animales, de reptiles, de animales muy salvajes, muy fuertes. Hacían figuras de astros, pero no figura de hombre. A los hombres creían que la imagen de Dios era algún ángel, alguna criatura, menos la humana. Pero para maravilla de Dios, desde antes de que Cristo viniera, desde antes de que entrara el pecado, desde antes de la fundación del mundo, la gloria de Dios, la imagen de la gloria de Dios, está expresada en una figura de hombre, en una figura humana. Lo cual muestra que la figura de Dios tiene que ver todo con la humanidad. La gloria de Dios, que es Cristo, es su imagen y semejanza en la humanidad. Por eso es que Dios demostró su mayor obra de amor fue con la humanidad, porque la humanidad es quien tiene la imagen de la gloria eterna de su Hijo, porque la gloria de Jehová eterna tiene la imagen de un hombre, de un ser humano. Y por eso en ninguna parte Dios no hizo su mayor obra de amor, no la hizo en los cielos, la hizo en la tierra, la hizo en el lugar de los humanos, la hizo donde los humanos la necesitaban, donde los humanos iban a perder. La gran demostración de amor, Jehová Dios no la hizo en los cielos, la hizo en la tierra. Porque desde antes de todas las cosas, la semejanza de la gloria de Dios tenía figura de hombre, Cristo Jesús. Entonces, por eso es que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús.
Entonces ahora, en el capítulo 8, ¿qué más nos dice? El capítulo 8. Dice que antes de ver, por eso le dice Jeremías, Ezequiel, antes de ir a ver esta imagen del celo, le va a mostrar la imagen verdadera. Por eso es que me da celos, porque yo sí quiero que ellos un día hagan figuras, se tatúen, adoren, veneren, endechen, pero a esta imagen, no a estas imágenes. Si un día les voy a presentar la imagen que tú vistes primero, que le vistes 4 rostros, que le vistes ruedas, que le vistes alas, le vistes brazos, le vistes pies, si un día yo les voy a revelar la imagen de mi gloria que todos han querido ver siempre, todos siempre, todas las naciones sabían que sí hay una imagen de la gloria de Dios, pero estaba reservada para un tiempo. Entonces por eso Dios a todos ellos, a su pueblo le ha dicho: ustedes no hagan ninguna imagen, porque todavía como no la he revelado, no van a saber cuál es un misterio, y va a ser una que ustedes nunca imaginarían que sea mi imagen, mi semejanza en mi gloria. Una imagen que tiene todo el contenido en una forma humana, está por dentro mi contenido, una versión humana. Maravilloso, porque eso nos hace entender por qué Dios hizo la mayor obra de amor, la mayor inversión por la vida humana, porque la vida humana es la semejanza de la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, capítulo 8 está la imagen del celo y la imagen que complace a Dios. Entonces, ¿por qué Dios tenía celos? Porque su pueblo, la humanidad, estaba adorando, venerando una imagen contraria a la imagen verdadera de Dios. ¿Y cuál es la imagen de la gloria de Dios? Dice que tiene figura de hombre, que tiene luz por una parte, fuego por la otra, resplandor por una parte, fuego como de bronce ardiendo por la otra. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso cuando vino Cristo Jesús dijo: yo soy la luz. Y por un lado Él es la luz, y por el otro es fuego, es resplandor, es Cristo Jesús, la imagen visible del Dios invisible. Entonces ellos entraron en una gran enemistad con Dios, entraron en un castigo con Dios por incumplir la ley, pero Dios no les había dicho eso de no buscar una imagen, no por solamente colocar un mandamiento, sino porque la imagen de Dios, la cual Ezequiel sí empezó a verla, Dios siempre le mostró la imagen de la gloria a Dios. Por eso es que cuando la primera vez que Jehová Dios le mostró a Ezequiel la imagen, Ezequiel dijo: vi la semejanza de la gloria de Dios. Esa imagen es la verdadera semejanza de la gloria de Dios. Pero siempre el resumen es que tiene forma de hombre. Y acá la vio más humana. Cuando le preguntamos a Ezequiel, ¿cuál es la forma de la gloria de Dios? Él va a decir: la gloria de Dios tiene forma humana. Está envasada dentro de un hombre. Jesucristo, hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces ahora nosotros sí, los que estamos en el nuevo pacto, ahora sí ya conocemos cuál es la gloria de Dios, la semejanza de la gloria de Dios. Y la gloria y la semejanza de Dios, lo único que es la imagen de Dios invisible, visible es Jesucristo. El Señor Jesús es esta imagen de resplandor, esta imagen de fuego, es la imagen con cara de león, con cara de águila, con cara de buey, con cara de hombre. Es Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros tenemos un privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos hacer esto que estaban haciendo ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Colocarlo en la puerta de entrada, en la puerta de salida, colocarlo en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, venerarlo, inclinarnos ante Él, hacer incienso, adoración, pinturas, todo lo que sea para Él. Debemos invocarlo, recordarlo, orarle, pedirle, adorarlo. Esto que ellos hacían, sí estaba bien la acción, solo que hacia la imagen equivocada. Pero la acción estaba correcta. Había que
Una vez que la imagen se presentara, había que adorarla, venerarla, entregarse a ella, colocarla, enseñársela a los hijos, ministrársela a la casa, el papá, la cabeza, la autoridad, el presidente, el jefe, el empresario, el esposo, tenía que tenerlo de principal veneración en su casa. Entonces, solo que ellos les era contado por pecado, porque al Dios todavía no poder revelar su imagen completa, la estaba haciendo con huesos, con tejido, pues le era prohibido hacer otra clase de imagen, porque eran las imágenes que a Dios le provocaban celo. Hasta que un día vino un nuevo pacto en el que el Señor dice, ahora sí, mi imagen está lista para que ustedes la conozcan. Y una vez que la conozcan, pueden vivir con Él, vivir con esa imagen, interactuar con esa imagen, hablar con esa imagen. Y va a ser mejor que estas, porque estas tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero mi imagen verdadera tiene oídos y los oye, tiene ojos y los ve, tiene manos y los puede ayudar. Mi hijo es la imagen de la semejanza de la gloria de Dios. Y ahora si todos nosotros debemos hacer esto que ellos hacían, es lo que vamos a hacer con Cristo. Venerarlo, adorarlo, invocarlo, ofrendarle, servirle, tenerlo presente en toda parte. Por eso cuando miramos el capítulo 8, lo que Dios le está diciendo es, Ezequiel, tienen la imagen en todas partes. Y hoy lo que nosotros tenemos que tener es a Cristo en todas partes, en mi mente, en mi corazón, en mis obras, en toda parte debo tener la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces a ellos por eso, Dios estaba enojado con ellos, porque además de que era un mandamiento, aunque ellos no lo entendían todavía, ellos lo debían cumplir porque era un mandamiento, pero detrás de ese mandamiento había todo un misterio, el misterio de la imagen de la complacencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 8? La imagen del celo versus la imagen de su beneplácito. ¿Cuál era la imagen del beneplácito de Dios? La imagen que tiene figura de hombre, que tiene resplandor y fuego, que tiene resplandor y luz, versus la imagen de oro, pero de oro muerto, una imagen de celo, que no era imagen de bestias, de sol, de reptiles, mas no era la imagen de la gloria de Dios. Les damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque hoy nosotros tenemos una bendición tan grande, porque nosotros sí conocemos lo que ellos quisieron conocer por durante tanto tiempo todas las naciones. Todos querían saber, todos le querían preguntar a sus dioses, díganos cuál es la imagen que más te complace, la que realmente te sientes tú representado, identificado. Como no, esos dioses eran falsos y a un Dios que era el Dios verdadero todavía no les podía revelar, pues por eso Dios les había dicho, todavía no pueden hacer ninguna imagen, porque hasta que yo la revele. Y ese día llegó hasta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, embarazó a la mujer allí, a María, y a través de ese vientre el Señor trajo una imagen nacida. Y eso es otro milagro tan maravilloso, porque ellos fue una imagen esculpida, pero el Señor trajo una imagen nacida, la hizo nacer a su imagen, para que fuera la imagen visible del Dios invisible, que todos querían saber a qué se parece Dios, cuál es la imagen que representa a Dios. Un hombre es la imagen, lo cual indica que Dios por eso ama tanto a la humanidad. Dios ama tanto a un niño, una mujer, un hombre, todo lo que tiene contenido humano. Dios lo ama en gran manera, porque toda la humanidad es el reflejo de Cristo Jesús en la eternidad. Entonces por eso le damos gracias al Padre, porque cuando esto no se revela, las personas quieren ser como un ángel, quieren ser como una roca, quieren ser como algún animal fuerte, pero Dios dice, no, el hecho en que en la creación ustedes hayan sido humanos, tienen la mejor imagen, porque ustedes son lo más parecido, idéntico a mi gloria eterna, que es Cristo Jesús. Entonces le damos gracias porque hoy nosotros hemos nacido en un pacto donde ya no tenemos que errar, donde ya no caemos en idolatría, porque yo ya conozco cuál es la única imagen de la gloria de Dios. Y tiene nombre, no se llama Tamuz, no se llama Sol, no se llama reptil. La gloria y la semejanza de Dios se llama el Señor Jesucristo.
el unigénito Hijo de Dios. Y ahora voy a hacer todo lo que está aquí en el capítulo 8. Entonces les invito para que ustedes ahora, si esto que ellos hacían, ustedes y yo lo podamos hacer 1000 veces más intenso. Esto sí lo tenemos que hacer, porque yo ya tengo la imagen no del celo. Hoy ya tengo revelada cuál es la imagen de la complacencia de Dios. Entonces, ya que la imagen de la complacencia de Dios vino y nació y se reveló, ahora el Padre sí espera que yo le haga esto, a esa imagen. Entonces, ¿qué debo hacerle a la imagen de Cristo? No a la imagen como solamente imagen, pero aún serviría mejor que las naciones tengan más imágenes de alguno, aunque no es la clara forma de Jesús, sería mejor que tengan imágenes de Jesús que de otras personas, pero realmente es la persona de Cristo. Es que tengo que hacer con Cristo, pues tengo que hacer esto, tenerlo en la puerta del norte, tenerlo en la puerta del atrio, tenerlo en la puerta interna, lo cual habla en puertas, tenerlo en la puerta de tus ojos, en la puerta de tus oídos, en la puerta de tu nariz, en la puerta de tu boca. Todos esos son puertas. A Cristo en todas tus puertas, como el Señor de tu vida. Con tus manos poderlo adorar, servir, colocarlo en tu casa. Por eso dice que las mujeres lo tenían en la casa, los reyes los tenían en sus palacios, en su oficina, en su negocio, en todo su ser. A Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿qué va a decir el Señor? Le va a decir, Espíritu Santo, ahora yo voy a proceder con alegría, voy a proceder con júbilo, porque todos ellos están adorando la imagen que me complace, no la imagen del cielo. Entonces, aquí el Señor quiso, yo voy a proceder con furor con los que están adorando, venerando, entregándose a la imagen del cielo. Pero si el Padre nos ve entregándonos a la imagen de la complacencia que es su Hijo, no va a proceder con furor, va a proceder con amor, con bendición, con misericordia, con gracia. Y dice, a ellos no los oiré, pero a nosotros nos oye, porque estamos complaciendo su imagen verdadera, la cual es el Señor Jesucristo. Es por eso la humanidad ya no debe tener otras imágenes. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Es una imagen que nació. La diferencia de estas imágenes que eran hechas por manos de hombres. Dios mismo fabricó su imagen con sus propias manos, lo tejió en el vientre, porque no había hombre que la pudiera hacer. Por eso estarán falsas. Tamuz era falso, el sol, la imagen del sol era falsa, la imagen del cielo era falsa. Porque Dios, él mismo construyó su imagen, con hueso, con tejido en el vientre de María, y lo mandó al mundo para mostrar a Dios por medio de él. Y por eso la vida humana es tan especial en el corazón de Dios, porque la vida humana es la única que en la eternidad hay una imagen, una réplica de nosotros, Jesucristo hombre. Allí, y es la imagen que a Dios le complace, es la imagen que a Dios lo representa, la vida humana. Le damos gracias a nuestro Padre por habernos revelado su imagen verdadera, porque nosotros hoy ya no caemos en la idolatría de pensar que es un animal, un reptil, algún ángel, algún hombre humano. No, sí hay un hombre, pero es el hombre divino, constituido, enviado por nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús. Le damos gracias porque ahora el capítulo 8 me dice qué debo hacer con esa imagen que es de carne, de hueso, que sí tiene ojos y sí ve, sí tiene oídos y oye, sí tiene manos y me abraza, sí tiene pies y camina conmigo, el Señor Jesucristo. Pero ¿qué debemos hacer, amados? Lo que está en el capítulo 8. Eso es lo que debemos hacer con Cristo. Llévalo a todas tus puertas. Colócalo en tu casa como Señor. Por eso el rey lo tenía, la imagen del cielo en la puerta del norte, lo cual significa que cada vez que pasaba se tenía que inclinar ante esa imagen. Entonces todo lo que hagamos nosotros esté sujeto a Cristo, entregado a Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Le damos gracias porque Él es luz y resplandor. Él es luz viviente, fuego ardiente. Cristo es todo en un solo ser, la gloria de Dios. Por eso cuando Ezequiel lo veía de distintas formas, como nube, como viento, como fuego, como león, como águila, como buey, como hombre, con alas, con ruedas.
admirable el Señor Jesús. Por eso hoy la iglesia debe celebrar que nosotros sí conocemos la imagen de complacencia, no la imagen del cielo. Y que ahora por eso ya la ley no está para nosotros en restricción, porque a ellos la ley les restringía a adorar las imágenes de cielo, pero a nosotros la ley nos dice: adoren a la imagen verdadera, entréguense a ella, háganla por todas partes. Y si podemos marcar los cuadernos, mejor, con todas las estatuas, los lugares, mejor, porque eres la imagen del Dios invisible. Por eso una nación que empieza a quitar las poquitas y medio malas imágenes que hay de Cristo, esa nación empieza a caer en decadencia, porque por las imágenes no son tan las reales, pero si por lo más empiezan a desaparecer para meter otras de seres, otras de personas, empieza a decaer en oscuridad, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y hoy está en tu corazón, está en tu casa. Madres, enséñenle a sus hijos a Cristo, porque las madres tienen esa facilidad de impartir a Dios a los hijos. Por eso aquí las mujeres estaban haciendo lo incorrecto, enseñando a Tamuz, enseñando a orar a Tamuz, que además era considerado el dios del árbol, lo representaban por el árbol. Tamuz siempre fue un árbol, un leño, que las mamás trataban de identificar que a través de ese leño había resucitado Dios Tamuz. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso y quedamos invitados, amados, para seguir conociendo más a esta imagen visible de Dios invisible, el Señor Jesucristo, y poder nosotros adorarle, honrarle, servirles y rendirnos a esta imagen gloriosa que es la complacencia de Dios. Paz a todos, seamos muy bendecidos en este día, llenos de sabiduría, de luz, de la luz de Cristo y de ese resplandor de Él. Nos haga resplandecer todo lo que nosotros hacemos en su nombre. Paz a todos, amados, que han invitados a las mesas de las grosuras y viandas en la noche. Paz a todos. Paz.